El comienzo de México como una nación independiente, una explicación desde el ámbito fiscal. Durante los últimos años de la Nueva España, las potestades fiscales estaban a cargo de la Real Hacienda y la Iglesia, por las cuales la monarquía recibía ingresos, de igual manera, donde cada una de estas representaba una carga fiscal impositiva sobre los aún vasallos. Por parte de la Real Hacienda se tenían diferentes tipos de impuestos. En orden de importancia, primero se encontraban los impuestos sobre la actividad minera, la producción y la fiscalización de los procesos de monedación, siguiendo con los impuestos sobre la circulación, venta y consumo de mercancías, tales como las alcabalas, almojarifazgo e impuestos sobre bebidas alcohólicas típicas del país. Estaban los impuestos sobre personas de población indígena y castas. La población indígena era sumamente afectada con ese tipo de recaudación fiscal, puesto que, además del pago de castas, esos tenían que realizar el pago del diezmo y de las alcabalas. De igual manera, estaban las transferencias realizadas por parte de la Iglesia. También estaban los impuestos sobre bienes estancados. Había transferencias realizadas por parte de empleados de la Real Hacienda y, por último, préstamos y donativos provenientes de distintas fuentes, los cuales eran de carácter obligatorio. Mientras que, por su parte, la Iglesia tenía como principal fuente el diezmo, el cual fue nombrado así debido a que grababa el 10% de la producción agropecuaria de la Nueva España, de los cuales una parte era transferida a las arcas reales. Gracias a esto último, el sector agrario se vio sumamente afectado, ya que, al ser el principal aportador al PIB de la colonia, estaba obligado al pago del diezmo, el cual afectaba directamente sobre la producción agrícola. ¿Para qué propósito la corona española necesitaba tanto dinero? El destino de los ingresos recaudados de la Nueva España por la corona es un tema interesante, ya que la mayor parte de estos no eran destinados para mantener a la colonia, sino que eran enviados a la propia España y a otros lugares de su imperio. Además, de que con esto se financiaron distintos conflictos bélicos que libró España contra otras potencias europeas durante el periodo colonial tardío. Una de las principales motivaciones de la búsqueda de la independencia fue la liberación de la gran presión fiscal impuesta sobre los vasallos. Las élites económicas y sociales de la Nueva España fueron los que procedieron a romper el sistema colonial, y con el establecimiento de la República fueron los más beneficiados con el régimen fiscal. México independiente. Durante el primer lustro del siglo XIX, México experimentó una lenta recuperación, periodo al que le siguió una reactivación económica debido a factores como la apertura de la economía al comercio internacional, sin que fuera mediado y controlado por la corona española. Se reactivó la industria minera de metales preciosos financiado por capitales foráneos, la transformación industrial del sector manufacturero y la expansión agrícola, donde la mayoría de estos factores la inversión extranjera intervino para que fuera posible. Pero este crecimiento se vio estancado por nuevos conflictos dentro del país, como la Revolución de Ayutla y el Segundo Imperio. Conflictos que se produjeron en las décadas posteriores. Tan pronto como la economía mexicana se recuperó, esta volvió a su estancamiento. Los dos principales regímenes establecidos en México crearon distintas modificaciones al sistema hacendario del país. El régimen federal, que se estableció en 1824, se concentró en la división de las rentas entre la Federación y los estados, mientras que la República Central, establecida en 1835, se concentró en la conformación de la Hacienda Nacional Unificada. Ambas formas hacendarias pasarían a ser una única masa común en 1837. En el sector comercial también fueron introducidos nuevos impuestos. La importación de mercancías extranjeras y exportación de mercancías nacionales tuvieron sus propios impuestos respectivamente, además de que fue añadida la de aduanas externas. Este tipo de impuestos nacieron gracias al nuevo carácter que había adquirido México como una nación independiente. Durante el periodo comprendido de 1836 a 1842, la carga fiscal pasó al sector del comercio, específicamente con impuestos indirectos sobre el comercio interno y externo. México se había convertido en el primer productor de plata a nivel mundial. Su condición como principal oferente de plata permitió que la renta de aduanas externas se convirtiera en la principal fuente de ingresos fiscales del país. A este le siguió la renta de las alcabalas, que gravaba en los intercambios de la red de aduanas internas. El modelo fiscal de la República se basó en gravar el consumo, lo que podríamos considerar como una regresión en el orden fiscal. Pero este cambio cumplía un propósito. Debido a la voluntad y a la necesidad de los ciudadanos por consumir y a su carácter por ser un impuesto indirecto, el agravamiento de los impuestos de este sector no representaba una razón para desestabilizar el sistema político de la República. Pero, aunque se modificó la estructura fiscal, los ingresos recaudados de esta no eran suficientes para las funciones de la República. Por esta razón, el Estado optó por acudir a la deuda pública, tanto nacional como internacional. Se acudió a la deuda externa hasta 1827, para pasar a la deuda interna.
la cual creó una relación conflictiva entre la Hacienda Nacional y los agiotistas. Los conflictos internos creados por la deuda pública llegaron a debilitar al gobierno federal, al igual que las finanzas públicas se vieron deterioradas durante los conflictos de la Revolución de Ayutla hasta la rebelión de Tuxtepec. Una vez que México se estableció como una nación independiente, la construcción de este fue difícil, debido al contexto dejado por la colonia y la lucha de independencia. Los costos del conflicto político mermaron de distintas maneras, pero, principalmente, la alteración al marco institucional de la nación sería la forma en cómo se llevaría a cabo las operaciones de la economía mexicana de los próximos años.